Pero antes de hablar de los temas más significativos, digamos, que son los temas de educación privada, tenemos que hablar de educación pública, porque nosotros esta semana hemos estado dándole participación a todo nuestro público de lo que fue nuestro congreso de capacitación docente acá en la institución y las valiosísimas presentaciones de dichos autores. Y no hemos conversado a plenitud, digamos, así como, ¿verdad? Con suficiente detalle del ministro saliente y del ministro entrante, de lo que el ministro saliente dejó y de lo que el ministro entrante encontró, que no son necesariamente la misma cosa. Aunque el saliente entregó un pliego, así, pese a que yo no encontré nada, cuando llegué, nadie me entregó nada. Yo sí, y llegó a la rueda de prensa de paso de mando con una rema de papel. Con una de lo que le estaba entregando a su homólogo Ángel Hernández. O sea, le entregó. Yo te puedo describir lo que Ángel Hernández hizo con esa rema de papel. No lo describa, pero al aire. Pero te puedo garantizar que no se molestó en ponerse a leer esa pendejada. No. De hecho, es hasta cuasi patético, porque el ministro saliente dio una rueda de prensa de entrega de memoria, ¿verdad? De lo que él de lo que había hecho en los 2 años, y la cantidad de cosas que allí se dijeron fueron cosas absurdas, de que todo el mundo en la sociedad civil y todo el mundo estaba conteste de que había sido la gestión más transparente, bururú barará. Y yo creo que las declaraciones de Ángel Hernández en el día de ayer fueron en exceso contundentes y al mismo tiempo muy acertadas, diría yo, porque define claramente que la prioridad es el aula, que la prioridad son los aprendizajes de los alumnos. ¿De qué sirve? Y ya lo hemos dicho aquí en este espacio demasiadas veces, hemos tratado de que la sociedad dominicana cree conciencia de lo que los políticos están haciendo con nosotros, porque que de cada peso que Luis Abinader maneja, que Danilo Medina manejó, a partir del 4% de la educación, 20 centavos se fueron a educación, 20 centavos se fueron a que Amarante Baré hiciera campaña política, a que Andrés Navarro se hiciera tremendo político, una gente que nadie lo conocía, porque lo que era técnico en el ayuntamiento y después técnico en obras públicas, quiso alzarse con la presidencia de la República y candidatearse, atento a Ministerio de Educación. Aquel otro, Peña Mirabal, ¿era que se llamaba? No hizo nada, y cuando llegó la pandemia lo que hizo fue recoger y decir por aquí fue ni uno. Cerraron todo. ¿Entiendes? Y este otro que acaba de llegar y duró 2 años ahí, por el gobierno de Luis Abinader, asignado por Luis Abinader, para no hacer otra cosa más que malgastar nuestros recursos, 20 centavos de cada peso que el gobierno recibe. Ahí está ahora el ministro de Presupuesto pidiendo, no se sabe cuánto, él dijo, de 100,000 para abajo, de 100,000 millones para abajo, ¿entiendes? Vamos a ver cuánto necesitamos. Oye, por aquí las cosas son cómodas. De 100,000 millones, yo le digo el numerito ahorita. Y con una declaración así, señor ministro, ¿usted cree que el otro ministro, que es el de Finanzas, puede ir a los mercados secundarios y decirle a los tenedores de bonos, miren, cómprenme estos bonos que el gobierno dominicano se lo va a repagar, no sabemos cómo ni cuándo, pero usted sabe, necesitamos, sí, entre 1,000 y 1,500, no 2,000 millones de dolaritos, pero tranquilo que nosotros pagamos? O sea, hay mensajes y hay señales que son complicadas, y el uno agarrar y tener un ministro de Educación que por 2 años lo que hizo fue comprarse orquídea, traje nuevo y pasear y asignar gente política a todo, pero él salió y lo último que hizo fue asignar 9 millones de pesos mensuales más en empleados. O sea, cuando Ángel Hernández dijo ayer que el Ministerio de Educación, atiende esta cifra, porque yo me puse a hacer el análisis y me quedé de una sola bendita pieza.
si es cierto que el Ministerio de Educación, esto tú lo vas a poner en Twitter, porque esto es terrible. Si es cierto que el Ministerio de Educación tiene 250,000 empleados, quiere decir que de cada 44 dominicanos, uno trabaja para el Ministerio de Educación. De cada 44 empleados, uno trabaja para el Ministerio de Educación. Trabaja no, tiene un sueldo en el Ministerio de Educación. Pero tú te imaginas lo que es eso. O sea, tú no juntas, en una iglesia, tú no juntas, antes de que arranque la misa, ya hay 8 empleados de educación. Antes de que el padre diga, hermano, nada, ahí hay 8 empleados de educación. En cualquier misa, en cualquier iglesia de este país. En el supermercado, tú entras al parqueo, ahí hay 8 empleados de educación. O sea, ¿qué es lo que este país ha hecho con ese ministerio, mi hermano? ¿Qué fiesta que los políticos han hecho con eso? ¿Hasta dónde que van a llevarnos con este relajo? Y mientras tanto los niños no aprenden nada. Agarró todos los directores y directores de regionales y directores de distritos, los sacó a toditos y los puso de asesores. Pero si los que estaban eran tan buenos que tenían que estar de asesores, o si tú lo que querías era darle un cargo político a una gente, pon esos que tú quieres políticos de asesores, pero déjalo, lo que ganaron el concurso, déjalo en su posición, porque quizá esos saben hacer trabajo, quizá. O quizás si se ven con un ministro de educación con herramientas, arrancan a hacer trabajo. Uno de cada 44 ciudadanos dominicanos trabaja en el Ministerio de Educación. Hay que estar muy loco. Definitivamente, educación es todo un tema sin fin. ¿Se acuerda de La Historia Sin Fin? La película aquella de La Historia Sin Fin. Es un tema sin fin. Evidentemente la educación es un elemento transversal en todas las sociedades, en vías de desarrollo, la desarrollada, todo se viene a la luz de la educación. Y sin duda este cambio del incumbente principal de la cartera de educación, pues va a seguir destapando muchas otras cosas, definitivamente. Luego de que saliera el ministro Fulcar, a las pocas horas ya se conocía de estos 121 nuevos miembros del Ministerio de Educación, que ascendían a 9 millones más, y nada de eso ha sido aclarado. Incluyendo a su hermana. Nada de eso ha sido aclarado. Sí, el pasado lunes, como comentábamos en el programa de ese día, pues él era enfático, Roberto Fulcar, cuando decía que el tiempo aclarará las cosas, que todo se pondrá en su lugar, y que agradecía al presidente Luis Abinader al tiempo de que entregaba a la Cámara de Cuentas una solicitud. Pero tiene que agradecerle porque lo dejaron con 250 en la costilla, tranquilo. 300. Sin hacer nada. Así mismo. ¿Entiendes? Pero ¿y quién no agradece? 300 claro. Bururús, tranquilo, sin hacer nada. Y pidiendo una... Eso como él dijo, el econodivo, ese también agradece muchísimo. Te manda consejos para que tú vivas con 20,000 pesos, pero mientras tanto a 1 millón no le daba. No le daba. ¿Qué pasa? No, son cosas irónicas, no mío. Burlescas incluso. No relaje, pero vemos entonces desde en esta semana, desde el pasado lunes, como el nuevo ministro Ángel Hernández pues también ha estado poniendo temas en la palestra pública, que ya de por sí en estos 4 días ha encontrado opiniones a favor y en contra, porque en el caso de sus primeras palabras, cuando hablaba de la mejor inversión del 4% para la educación, en que hablaba que habría que a partir de ahora hacer mejores inversiones en los aspectos pedagógicos para poder tener resultados diferentes, y responsabilizaba a los directores regionales de esos resultados que se estaban obteniendo de las pruebas que se le aplicaban a los alumnos, y decía, si los alumnos reprueban, pues hay una cuota de responsabilidad en los directores regionales, en los directores de las escuelas, que tienen que asumir, y si ellos el resultado de sus estudiantes es directamente proporcional a la evaluación que tienen que tener los funcionarios de estas áreas, los directores y los directores regionales. No es descabellado lo que plantea Ángel Hernández, y decía incluso de la falta de responsabilidad de los profesores y de los incumbentes en esos resultados.
ese planteamiento y todo lo que ha estado expresando Ángel Hernández durante todos estos días, incluso cuando hablaba de que esta inversión que se ha hecho en educación no refleja de manera real pues los resultados, ¿no? Los aprendizajes, no refleja el aprendizaje de los niños, pues empezaba también a encontrar voces en contra, criticando estos señalamientos que habría hecho Ángel Hernández, e incluso algunos se han atrevido a darle ciertos consejitos cuando le dicen que una cosa es con guitarra y otra es con violín, y que sea menos agresivo, por decirlo de alguna manera, en sus planteamientos, en sus promesas, incluso desde lo que se va a hacer en los próximos 2 años en educación, porque el sistema se lo puede tragar. Incluso algunos legisladores que a través de sus cuentas de Twitter pues le han planteado el sistema se lo puede tragar, ¿cómo que así? no ¿Cómo cree es? falsas expectativas con sus planteamientos, porque si luego él no lo cumple, pues va a quedar mal, y es mejor trabajar y que se vean los resultados a que se anuncien cosas que luego no se puedan cumplir, porque en el sistema de educación una cosa es con guitarra y otra es con violín. Hablaba en su cuenta de Twitter Elías Báez, congresista, diputado de la provincia de Santo Domingo, y así otros tantos que también pues le advertían de alguna manera al nuevo ministro de Educación que sea un poco más escueto en sus pronunciamientos al entrar a la cartera de Educación. Yo creo que sí y que no. O sea, yo creo que como sociedad nosotros tendremos que evaluar qué le vamos a exigir a este ministro. Claro. Y este ministro puede tener la suerte de que no importa los disparates que él haga, probablemente van a ser menos que los que se han hecho en el pasado. Entonces, estoy de acuerdo con ese. Fue un legislador que dio esa Sí, un diputado, y también okay. El politólogo Belarminio Ramírez en Twitter también habría hablado de lo bien. mismo. Estoy de acuerdo con que la sobriedad y la falta de tremendismo y de cámaras, claro, por parte del ministro son necesarias. Sin embargo, si Ángel Hernández logra en estos 2 años que le quedan ahí en esa posición sacudir eso, y bien sacudido, remenearlo por todos los lados, y solamente eso, no logra más nada, más que, mira, tú sabes, como cuando tú tienes una casa que tú la ves y tú sabes que está llena de carcoma, toda esa madera, y que eso, si tú lo mueves, se va a ir todo abajo, pero tú necesitas limpiar el solar para tú poder realmente construir la casa que tú querías construir. Tú tienes el dinero, porque tú tienes el dinero, todos los años tú tienes el dinero, pero siempre había un bendito inquilino ahí adentro metido que no te dejaba, ¿entiendes? Y por suerte ese hombre le salió la bici y se fue, y entonces ahí está la casa. Entonces va un ingeniero y te dice, no, pero mira, ¿qué tú crees si la remodelamos? Si esta pared nada más le hacemos un parchecito, le hacemos... Y tú dices, mira, tú sabes qué, no, yo no voy a remodelar nada, túmbala entera, dale para abajo y vamos de nuevo. Si Ángel Hernández logra hacer eso, sacudirlo todo, sacudir la forma como son evaluados los docentes, como son contratados los docentes, como son asignados los recursos en las escuelas, el currículo que nosotros tenemos actualmente, la manera como los directores de las escuelas tienen que dar causa y dar cuentas de lo que hacen, ni hablar de los técnicos docentes que no hacen nada y no evalúan nada, de los directores de distrito y de regionales. Si él logra eso y monta ese esquema para que el otro que venga de allá para acá, me voy a tener que retrotraer a aquella famosa frase del padre de la democracia, según lo declararon estos que están aquí hoy, que verdad, se vieron en el exilio, se vieron de toda la forma, hoy en día son comisionados éticos y todo lo demás, pero lo declararon padre de la democracia, el famoso Don Elito, las declaraciones de don Joaquín Balaguer, cuando en el año 96 dijo, le estoy dejando el avión con las alas llenas de combustible para que despegue. ¿Entiende? Si Ángel Hernández logra eso y le deja el avión con las alas llenas de combustible para que el próximo que venga, bajo ese ejemplo, lo haga diferente,
entonces este señor pasará a la historia como un gran ministro de educación, porque lo que hemos visto hasta ahora no tiene madre. Y yo quisiera pensar que a pesar de sus, digamos, inclinaciones políticas o qué sé yo, cercanía política, que le podamos llamar así, real y efectivamente él vaya allí a hacer un cambio importante. Claro. Porque que eso es lo que la sociedad dominicana está demandando. O sea, si tú lo calculas a 150 mil millones por año, en 10 años esta sociedad ha dado más de una vez y media el presupuesto del día de hoy. Del día de hoy del gobierno, vez y media el presupuesto se ha gastado en educación. Y lo que hemos hecho es votar ese dinero. Eso le iba a decir, y justamente ver toda esta inversión y que al final el ministro de turno haga lo que le parezca. O sea, que nosotros como sociedad nos hemos sentado con servicios básicos, con derechos básicos fundamentales que el dominicano necesita, y hemos pactado cosas. Hay un plan decenal, hay un Consejo Nacional de Educación, hay un plan un pacto para la mejora educativa, hay un montón de recursos, de herramientas, de acuerdos que como sociedad hemos diseñado para que la educación dominicana funcione de una vez y por todas. Incluso el mayor gran acuerdo fue el del 4% para la educación. Sin embargo, históricamente, en estos espacios que deben garantizar los derechos fundamentales de los niños y las niñas de nuestro país, lo vemos siempre politizado. Y el ministro de turno pues hace lo que su voluntad le salga del forro. Entonces, no podemos nosotros con derechos fundamentales... No, tú ay, qué inocente tú. Yo soy inocente. Caramba. Pero es que aún haya un funcionario, señor Garrido, designado por el gobierno de turno, que siempre va a responder a una tendencia política, tiene que ajustarse a una decisión técnica, a los acuerdos técnicos. Porque si no, cada quien cuando llegue va a hacer lo mismo, va a cambiar el librito. Entonces, dígame usted. ¿Cómo es que tú dices que el ministro de Educación hace lo que le viene en gana? Ay, hombre, pero qué inocente tú eres. Ajá. Sí. Explica. No, Cari, pero eso te lo explicó Dios Nilo el otro día. Eso te lo explicó Dios Nilo y bueno, no fue él. Hubo uno que dio unas declaraciones, pero que tiene con respecto a lo que pasó en el gobierno pasado. Era con el lío de Jean Alain, o con cuál de los líos era. Que dijo, no, eso va para la Casa Grande.